HCI Colab, red colaborativa para soportar los procesos de enseñanza-aprendizaje en el área de interacción humano-computador a nivel iberoamericano. Un año de webinars en interacción humano-computador. Bienvenidos a esta sección de webinars, año 2021. Hoy nos acompaña Cristina Manresa-Yi, desde Universitat de Les Illes Balears, con el tema Inteligencia Artificial Explicable, XCI, Interfaces de Explicación. Muy placentero para nosotros pues contar con la presencia de dos grandes personas, eminencias en el tema de interacción humano-computador. Extenderles de verdad el saludo por estar acá. Entendemos que ya están próximos a iniciar su periodo vacacional. Estar compartiendo con nosotros para nosotros es muy gratificante. Entonces, mil gracias y como siempre, pues el proceso que tenemos, el protocolo es que a través de Facebook Live, donde nos están siguiendo, haremos las preguntas respectivas. Empezaremos con Cristina y luego terminaremos con Julio. Entonces le doy la palabra a mi colega y amigo Tony Granollers para que haga la presentación de los dos profesores que hoy nos acompañan. Y antes de terminar mi intervención, recordarles que en el próximo mes tenemos las jornadas iberoamericanas de interacción humano-computador que se organizan en Sao Paulo, Brasil, y de igual forma tenemos el evento grande de interacción que va a ser en Málaga, entonces para que puedan participar en los mismos. Tony, la audiencia es toda tuya. Gracias, César. Pues coincido contigo en... es un placer tener aquí a dos amigos y compañeros de muchas batallas desde hace bastante tiempo y es un placer pues contar con ellos. Como tú has comentado, primero tendremos a Cristina Manresa. Ella es doctora en informática por la Universidad de las Islas Baleares y ella forma parte, es miembro del grupo de investigación Unidad de Gráficos, Visión e Inteligencia Artificial y desde hace mucho tiempo está vinculada a la Asociación Interacción Persona-Ordenador y también en múltiples actividades. Y Julio Abascal, que será el segundo ponente, pues también es muy conocido por todos, es uno de los padres de AIPO, de los que empezaron esta historia. Es catedrático de la Universidad de Arquitectura y Tecnología de Computadores y él está en la Universidad del País Vasco y ha centrado pues su actividad investigadora pues en la parte pues, de personas con necesidades especiales, pero está en muchísimos líos y muchísimas historias de todo vinculado especialmente a la interacción persona-ordenador. Y bueno, como los protagonistas son ellos, doy paso a Cristina. Cristina, para ti, cuando quieras. Recuerda, pues después de tu intervención, pues te transmitiremos unas cuantas de las preguntas que los oyentes nos formulen y después pasaremos con Julio. Adelante. Vale, pues muchas gracias por la presentación, Tony y César. Y bueno, yo hoy os voy a hablar un poco de un tema en el que estamos trabajando en un proyecto nacional, que además es un tema bastante puntero últimamente, que es la inteligencia artificial explicable y específicamente de las diferentes partes en las que se puede trabajar hablaremos de interfaces de explicación. Antes de empezar con qué es el explainable, artificial intelligence, etcétera, me gustaría poneros en una situación. Imaginaros que vais a pedir una tarjeta de crédito y rellenáis el formulario, lo enviáis y esos datos son tratados por un sistema de decisión automática que decide, según lo que habéis puesto en ese formulario, rechazar vuestra solicitud. ¿Cómo os sentiríais? Pues probablemente estaríais bastante descontentos, ¿no? Porque no estabais esperando que lo rechazasen. Pero si esta misma situación volvéis a enviar el formulario, filtran vuestros datos y los tratan y os dan el mismo resultado, os rechazan igualmente, pero en esta ocasión sí que os dan una razón de por qué os han rechazado, pues por ejemplo que habéis solicitado demasiadas tarjetas en los últimos 6 meses, vuestro sentimiento seguro que es de descontento igual, porque no habéis obtenido vuestra tarjeta de crédito, pero al menos sabéis el razonamiento que hay detrás de ese rechazo y eso os permite mejorar
para poder en la siguiente solicitud tener más posibilidades de que os consigan la tarjeta. ¿Vale? Este ejemplo del banco no es algo nuevo. Digamos que hoy en día en muchos aspectos y en muchas dimensiones de nuestra vida la inteligencia artificial está metida. Hay muchos sistemas que están tratando datos para diferentes campos, ya sea de banco como el que acabamos de ver o de finanzas, tema de salud para decidir tu riesgo de mortalidad o si lo que hay allí es un tumor o no es un tumor, militares, legales y cosas menos, quizás de una naturaleza menos crítica, como puede ser una recomendación de una serie o de una canción en cualquiera de las plataformas. ¿Qué tenemos con esto? Bueno, los sistemas automatizados, los sistemas que utilizan inteligencia artificial, tienen una cosa muy buena de que son capaces de tratar gran cantidad de datos. ¿Cuál es el problema? Que esos datos primero son alimentados por un conjunto de personas, ¿vale? Para que puedan entrenar, y luego está basado pues, en estadísticas, en machine learning, y al final todo ese proceso puede ser que se introduzcan sesgos, discriminación de algún tipo, etcétera. No tiene por qué ser a propósito, pero según lo que hayamos introducido, hayamos modelado el sistema, pueden ocurrir pues, casos tan famosos de empresas importantes que presentan sistemas de inteligencia artificial con cierto sesgo, ¿vale? Y sesgo negativo llegando a la discriminación, ¿vale? Entonces, la inteligencia artificial yo creo que se va a entrar de cada vez más en todas nuestras áreas, pero sí que es verdad que para que haya una adopción de estos sistemas tenemos que trabajar en estos retos que presento aquí. Primero, la confianza en ellos, y la confianza no es algo que la ganemos de la noche a la mañana. Tiene que ser un uso continuado del sistema, que tengas una buena experiencia y que realmente te haya ayudado a hacer una tarea que te sea útil. Después, otro reto importante es la explicabilidad. Hay modelos de sistemas inteligentes que son más explicables y otros que son lo que llaman de caja negra, que realmente no sabes muy bien cómo funcionan y te dan un resultado. Tenemos que conseguir que esos modelos pues, sean más transparentes y comprensibles para las personas. Luego hay que evitar todo tipo de sesgo que puede llevar a discriminación o a cualquier tipo de decisión injusta. Y luego ya, bueno, pues cuestiones quizás más técnicas de robustez, de que sigan las regulaciones, cuestiones de privacidad y de calidad de los datos de entrenamiento, etc. Para intentar ir ganando estos retos, nos puede ayudar lo que venimos a hablar hoy, el Explainable Artificial Intelligence o inteligencia artificial explicable, ¿vale? Esas son las siglas, XAI, que ya os digo, es un tema que en los últimos años sí que ha ido creciendo en importancia, tanto en eventos de inteligencia artificial como en eventos de interacción persona-ordenador. Están apareciendo pues, muchos workshops, sesiones especiales, números especiales, es decir, se trabaja desde los dos puntos de vista. ¿Qué es esto del CHAI? Si tenemos un modelo antes de que sea explicable, esto es lo que se está haciendo actualmente o lo que se ha estado haciendo a lo largo de los años de inteligencia artificial. Normalmente con un conjunto grande de datos de entrenamiento se procesan y se aprenden para obtener un modelo o una función que en este caso, por ejemplo, nos pueda distinguir si lo que hay en la imagen es un gato o un perro o cualquier otra cosa, con cierta precisión. Si el sistema, por ejemplo, en esta imagen que nosotros vemos claramente que es un gato, nos dice que es un perro, nos van a empezar a surgir dudas de por qué ha clasificado eso como un perro, por qué no lo ha clasificado como un gato, me puedo fiar, es un error, ¿vale? Nos surgen dudas y eso hace que se rompa nuestra confianza hacia el sistema. Entonces, lo que pretende hacer el CHAI es trabajar en dos posibles líneas. Una de las líneas, bueno, esto sería lo mismo, el entrenamiento, etcétera, pero una de las posibles líneas es conseguir modelos más explicables, ¿vale? Y aquí os pongo esta transparencia. En este eje tenemos lo que sería cómo de explicable es un modelo y en este eje cómo de preciso es un modelo. Y CHAI va a trabajar o va a intentar trabajar sobre todo en esta parte. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que los modelos más complejos, redes neuronales, deep learning, etcétera, se están obteniendo resultados más precisos, mejores en rendimiento, pero son muy poco explicables, es decir, no sabemos qué pasa. Nosotros alimentamos con datos de entrenamiento,
pero no se sabe exactamente qué se hace con esos datos. Por el otro lado, más para acá, lo que tenemos son modelos que sí que son explicables con menos precisión, pues por ejemplo los árboles de decisión. Si tenemos un modelo que es un árbol de decisión y no es exageradamente grande, para un humano sí que es fácil ir bajando por cada una de las ramas hasta entender por qué ha llegado a esa conclusión, ¿vale? A un resultado. Bueno, esta sería una de las partes donde se puede trabajar y luego la otra es en lo que venimos a hablar hoy, que son las interfaces de explicación, que son pues que haga de intermediario entre el modelo y el usuario, con la intención de responder a las preguntas que se le podrían haber surgido con lo que se está haciendo actualmente y se puede decir, por ejemplo, que entiendo por qué o por qué no has tomado una decisión. Eso tendría que ver con cuestiones de causalidad y de descubrimiento de patrones. Podríamos decir, si el sistema fuese capaz de decir, no lo tengo claro, no me utilices, entonces eso nos daría confianza. Sé por qué has fallado, sé por qué has tenido éxito, etc. Y finalmente, si sabemos también dónde ha fallado y por qué ha fallado, eso nos puede dar la posibilidad de mejorar, ¿vale? Pues es que no está reconociendo bien tortugas, ¿por qué? Pues que igual le faltan imágenes de entrenamiento de tortugas en diferentes entornos, ¿vale? No sé. Entonces, básicamente, lo que se pretende hacer con Child es conseguir esos sistemas de inteligencia artificial que sean capaces de explicar la lógica y el razonamiento que hay internamente. Eso nos va a ayudar a conocer las fortalezas y las limitaciones del modelo y también ayuda a la comprensión de ese modelo y podemos predecir su comportamiento futuro en otros entornos, en otros problemas o incluso en problemas similares. Por ejemplo, esto es, si nos fiaríamos de ese sistema. Esto es un clasificador de huskies y lobos. Para el ser humano, dada una imagen cualquiera de estas, seguramente no es nada difícil saber si se trata de un husky o de un lobo. Pero sí que es verdad que tiene unas características físicas muy similares, que eso puede hacer que se dificulte su reconocimiento por parte de las máquinas. Aquí hubo unos investigadores que tuvieron unos valores muy buenos de reconocimiento, pero en algunos casos, como este de aquí o este de aquí, no se entendía muy bien porque estaban fallando, cuando había imágenes pues, que podían ser similares a otras que estaba dando de forma correcta. Se aplicó una técnica de Child que se llama LIME, que lo que hace es indicar aquellas partes de la imagen que son las más importantes para influir en la decisión de la clasificación. Y lo que resolvió fue muy sorprendente porque realmente no estaba mirando absolutamente nada de las condiciones físicas del animal, sino en lo que se estaba fijando era en el fondo. Cuando encontraba nieve, decidía que era un lobo y en caso contrario, decidía que era un husky. ¿Me fiaría yo del sistema sabiendo que su clasificación realmente está mirando el fondo y no tanto las características físicas? Pues quizás no tanto, pero me da pistas para saber si me puedo fiar o no del sistema. Entonces, ¿qué vamos a intentar hacer con las interfaces de explicación? De intermediario entre lo que es el sistema inteligente y la persona, intentando responder a preguntas de este estilo. ¿Por qué se predice cierta decisión? ¿Por qué no ha predicho otra? O si el sistema está fallando. Antes de llevarnos esto a la tecnología, es interesante ver cómo se explica a la gente entre ella, ¿vale? Cómo de humano a humano se dan explicaciones. Entonces, os recomiendo que leáis este trabajo, que es bastante extenso, pero llega a estas conclusiones. Primero, que las explicaciones son contrastivas, es decir, que muchas veces no pedimos por qué ha pasado esto, sino que pedimos por qué no ha pasado esto otro. ¿Vale? No, a veces no queremos directamente que nos expliquen el porqué de una, sino el por qué no ha pasado otra cosa. Después las explicaciones son selectivas. De las 100 razones por las que, o 100 explicaciones que podríamos dar a una persona sobre un evento, a la persona probablemente le baste una o dos. ¿Vale? Si son razonables y son convincentes, le pueden ser suficientes. Después que las probabilidades realmente no son tan importantes. ¿Vale? El dar una generalización, el dar un número de una estadística, etcétera, no tiene por qué ser la mejor explicación para una persona. Y finalmente que las explicaciones son sociales.
suele haber una conversación, una interacción, donde yo te pregunto por qué ha pasado esto, tú me lo explicas y yo te digo, ¿y por qué hubiera pasado si hubiera pasado esto otro? Y tú me lo vuelves a explicar, es decir, ahí hay una interacción entre las personas. Esto analizado, han aparecido frameworks como este de Barda, que nos puede ayudar a diseñar esas interfaces de explicación. Entonces, por un lado, nos dicen que antes de diseñar las interfaces tenemos que entender muy bien cuál es el contexto de uso de esas explicaciones para poder informar cómo va a ser el diseño de las interfaces. Entonces, que este esquema sonará mucho de interacción persona-ordenador para cualquier sistema. Entonces, aquí dentro, lo primero que se tiene que estudiar o analizar es por qué queremos dar una explicación, a quién le vamos a dar esa explicación y cuándo y dónde va a necesitar esa explicación. ¿Vale? El dónde y el cuándo y el a quién determina el por qué. Y todo el contexto de uso nos determinará el qué hay que explicarle y cómo se lo vamos a explicar. ¿Vale? Y ahora lo que voy a hacer es centrarme un poquito en cada una de estas cajas para daros pistas de quien quiera empezar a hacer interfaces de explicación de cosas que se tendrían que mirar. ¿Vale? Primero el por qué. Existen diferentes clasificaciones, pero básicamente todas llegan más o menos a los mismos objetivos. Primero es conocer el funcionamiento o el razonamiento que hay dentro del sistema inteligente, con la intención de tú poder tomar decisiones más informadas, ¿vale? Si utilizas eso como un apoyo a una actividad tuya, o luego también a una instancia nueva que no hayas visto nunca, poder predecir cómo se va a comportar el sistema. Después, poder evaluar las capacidades del sistema inteligente, es decir, qué limitaciones tiene y luego también si podemos coger el mismo modelo, por ejemplo, y llevárnoslo a cualquier otro dominio diferente. Si estamos a nivel de desarrollo, quizás nos interesa también explicaciones que nos ayuden a mejorar el performance, el rendimiento del sistema. ¿Vale? Y luego ya tenemos otras razones, son las responsabilidades éticas, no hacer sistemas sesgados o discriminatorios y razones legales, como por ejemplo la Ley de Protección de Datos de Europa. En uno de los apartados dice que tenemos derecho a una explicación cuando nuestros datos son procesados de forma automática. ¿Vale? Entonces, bueno, como que se está intentando que los sistemas inteligentes están tomando decisiones, pues que de alguna forma podamos llegar a entender esas decisiones. Después, ¿a quién van dirigidas? Pues, por un lado, podríamos tener a los expertos de dominio, que son los que van a utilizar el sistema, y dentro de los diferentes expertos tendríamos que mirar los diferentes perfiles, porque no es lo mismo darle una explicación, por ejemplo, a un médico que tiene que decidir si cambia un tratamiento o no de forma rápida y necesita pues todas las características que han influenciado la decisión que te ha dado el sistema, que quizás el enfermero o la enfermera que le basta con tener un resumen de las características más importantes a las cuales tiene que fijarse en el desarrollo de ese paciente. ¿Vale? Después tenemos los usuarios que se ven afectados por las decisiones del sistema. Pues el caso que os ponía yo de la tarjeta de crédito, ese tipo de usuarios. Si estamos en tiempo de desarrollo, pues todos los data scientists, los desarrolladores que necesitan conocer los detalles más algorítmicos o las características que está utilizando para poder mejorar y comparar el modelo que han desarrollado con otros y poder mejorarlo también, ¿no? Y luego ya tenemos pues entidades reguladoras, certificadoras, gestores que necesitan conocer si se está siguiendo modelos éticos en la recopilación de datos, etc. Os pongo aquí un ejemplo, que lo tenéis, es una demo que podéis acceder ahí en esta web, para que veáis qué tipo de explicaciones de un mismo sistema se le pueden dar a 3 perfiles diferentes. En este caso es una compañía que da crédito y os voy a mostrar las explicaciones que se le da al data scientist, a la persona que va a decir finalmente si te dan el crédito o no, en base a su experiencia y en base a, pues, a la ayuda que le pueda dar el sistema predictivo, y luego el cliente. ¿Vale? Entonces, el data scientist. Pues el data scientist o la persona que está modelando el sistema probablemente quiera ver que está funcionando correctamente y que su modelado es razonable, que sigue lo que haría una persona.
Si fuese un modelo de caja negra, esto que os digo, una red neuronal o algo así que se desconoce, tendríamos que aplicar una técnica que llaman post-hoc, encima, o sea, una técnica adicional para poder extraer explicaciones del modelo de caja negra. En este caso, se está utilizando un modelo de reglas que es bastante transparente y lo que haríamos como explicación es darle pues, aquellos factores que afectan para que el modelo decida si eres alguien que va a pagar el crédito o no, y cómo va creciendo según los valores que tiene, ¿vale? Entonces, él analizando eso puede saber si el modelo está funcionando como debería funcionar. Por otro lado, si somos la persona que finalmente decide si se le da o no se le da el crédito a alguien o el préstamo, probablemente quiere conocer un poco el funcionamiento global del sistema y ver casos parecidos a el caso que tenemos bajo estudio que tengan características similares, ¿vale? Entonces, imaginaros a Alice que sí que le han aprobado el crédito, estos serían los datos de Alice y el sistema le estaría dando una explicación de por qué le dicen que está bien que se le apruebe, porque hay el perfil de Mía, el de Kay y el de Cala que tienen características muy parecidas y en ese caso ellas pagaron el crédito, ¿vale? Lo mismo para el rechazado. Es decir, te saca como perfiles del entrenamiento que se ha realizado que han sido satisfactorios o que no han pagado, ¿vale? Y en base a esto él podría decidir. Y luego, finalmente, otro caso sería el cliente. El cliente, si le han aceptado el crédito, no pasa nada, ya está. Normalmente no necesitas muchas más explicaciones, pero si te lo han rechazado es cuando te gustaría saber el por qué y qué puedes hacer para mejorar. Pues una explicación que se le podría dar a este usuario es decir, mira, estos factores de aquí son los que te han hecho que se te rechace la solicitud y de este factor tienes este valor y necesitas este otro, de este tienes este valor, necesitas este otro. Y además, si tienes que ir a mejorar alguno de estos factores, yo te digo cuáles son los más importantes para decidir finalmente si se te da o no se te da el crédito, ¿vale? Entonces, tiene una explicación y sabe cómo puede mejorar para futuras aplicaciones. En el esquema aquel que teníamos, en la caja de contexto de uso, estaba el cuándo y el dónde también. En este caso, el cuándo está muy relacionado o dirigido a la persona a la que se le quiere dar la explicación, si es en producción o si es en desarrollo o si es en el modelado del sistema. Y luego el cuándo sería un poco el entorno, las restricciones de tecnología que tenga, las restricciones temporales. No es lo mismo, poniendo el caso antes de la UCI, que yo tenga que decidir con una explicación no muy extensa, sino algo sencillo y rápido, de leer si tengo que cambiar el tratamiento. Que no, que quiera saber que me puedan dar una explicación mucho más elaborada, más sofisticada, más larga y que yo me pueda sentar tranquilamente a leer a ver si en mi dataset, en mi muestra de entrenamiento, hay o no hay sesgo, ¿vale? Pues depende mucho de las necesidades del usuario final, ¿vale? Después el qué. Está muy bien este trabajo de Liao y sus compañeros, que ellos dicen que una explicación es como una respuesta a una pregunta. Entonces, lo que hicieron fue agrupar las preguntas que la gente le querría preguntar a un sistema inteligente en estas clasificaciones, ¿vale? Entonces, sabiendo qué es lo que le interesa conocer o una explicación más detallada, tendríamos que aplicar una técnica u otra, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en el input es explicaciones sobre el dataset que se ha utilizado para entrenar. La muestra, bueno, de dónde han salido los datos, etc. La salida, qué tipo de resultados nos está dando el sistema. Luego tenemos cuestiones de performance. Queremos conocer la precisión, los datos correctos, los incorrectos, los outliers, cualquier tipo de pregunta que tenga que ver con rendimiento del sistema. Explicaciones sobre el modelo global, cómo está funcionando, cómo se hacen las predicciones, qué características utiliza, qué peso se les han dado a cada una de esas características, los hiperparámetros que se han utilizado para los algoritmos de esas características, ¿vale? Entonces aquí tendríamos todo un conjunto de explicaciones diferentes que se le podría dar al usuario. Y finalmente, las preguntas de why y why not y las de otros cambios de entornos. Las de why o why not, las de por qué y por qué no, son preguntas que normalmente van dirigidas a una instancia en particular.
¿por qué me ha clasificado esto como un gato? ¿Por qué no me lo ha clasificado como un perro? ¿Vale? Entonces te dan respuestas sobre esa instancia en particular. Y las de what if, qué pasaría, esto tiene que ver sobre todo con saber un poco las limitaciones del sistema también. ¿Qué pasaría si yo te modifico la instancia que ha entrado? ¿Me seguirías dando el mismo resultado? ¿Cuánto puedo modificar una instancia para que me sigas dando el mismo resultado? ¿O cuánto puedo modificarla para que se mantenga el resultado? ¿Vale? Se modifique o se mantenga. Eso sería el qué. ¿Cómo materializamos esto? Que no os voy a decir las diferentes técnicas que hay porque hay muchas, ¿vale? Pero sí que cosas que se tendrían que tener en cuenta a la hora de generar esas explicaciones. ¿De acuerdo? Luego ya hay que ir a mirar cuál de las técnicas es la que más interesa. Por un lado está el nivel o la unidad de explicación. Vamos a presentar las características tal cual, vamos a agruparlas y resumirlas, va a ser una imagen, va a ser una instancia en particular que ha fallado, ¿vale? Eso es lo que le tenemos que explicar. ¿Cómo las organizamos? Con tipo jerarquía, agrupaciones conceptuales, ¿vale? Lo que se decida. La granularidad, damos una imagen estática o permitimos que el usuario pueda interactuar con el sistema para conocer más detalle o menos detalle de las características que se han utilizado. Y finalmente, la parte más visual o la parte que le llega más a la persona, que sería cómo se representa esa información que le queremos ofrecer al usuario, ¿vale? Ya sea en texto, en imágenes, qué tipo de gráficas vas a utilizar, qué estructuras de datos. Si, por ejemplo, lo que quieres representar es un árbol de decisión, pues obviamente será pues el árbol de estructura, del árbol de decisiones, ¿no? Cualquiera. Aquí os he puesto un ejemplo este es de Barba, de una tesis de la autora que os decía del framework, que es el mismo sistema de una UCI pediátrica, la información que luego tendrían que llevarla a evaluar con el personal sanitario. ¿Vale? En la primera simplemente son las características y cómo influyen en el riesgo de que vaya mal algo. En la segunda, estas características las están agrupando ya por temáticas, también con cómo afectan también al riesgo. Esta es una representación específica de la técnica que utilizan, que se llama SHAP, que de hecho esta salió como que es difícil de leer para los cuando evaluaron, por separado, en ranking, por temáticas, ¿vale? O sea, la misma información se puede presentar de formas diferentes al usuario y es importante evaluar cuál de los diferentes displays es el más explicativo o el más funcional para la persona que lo está leyendo. Que puede variar, como os decía antes, de si es el médico, el doctor o doctora, o el enfermero o la enfermera, ¿vale? Pueden tener necesidades diferentes. Si nos vamos ya, y ya acabando casi, si nos vamos a una parte más práctica, cuando se va a decidir hacer una interfaz, lo primero que hay que decidir con cualquiera de las técnicas que se vaya a usar es si lo que se quiere es explicar los datos de entrenamiento o el modelo, ¿vale? Si quisiéramos explicar los datos, por ejemplo, podríamos sacar prototipos principales que tenemos en nuestro dataset de entrenamiento. Si queremos explicar el modelo, podemos explicar el modelo de forma global, como pues el árbol de decisión, por ejemplo, que os mostraba, o las reglas que se le daban al data analyst del banco, o explicar algo local, una instancia en particular, donde, por ejemplo, podríamos tener la técnica del INE, que es la que os mostraba de los lobos y de los huskies. El protodash son aquellos perfiles prototipos que se parecían a la instancia que teníamos bajo estudio cuando la persona que decidía el crédito te lo daba o no. O, por ejemplo, SHAP, que son estas de acá, ¿vale? Así que, dependiendo de lo que quieras hacer, luego hay que analizar qué técnica aplicas, ¿vale? Y con esto acabo. Simplemente deciros eso, que el CHAI o el Explainable Artificial Intelligence pues es una línea de investigación que se está poniendo mucho dinero, se han metido los de defensa de Estados Unidos, tienen un programa y que, bueno, que yo creo que la inteligencia artificial
está para quedarse en muchos, o para darnos apoyo en muchas de nuestras decisiones, ¿vale? Como HCI, como IPO, pues que tenemos nuestro granito de arena que aportar en este conjunto de Chai, ¿vale? Así que nada, si tenéis alguna pregunta. Bueno, pues muchas gracias, Cristina, por esta interesantísima charla. Te traslado una pregunta que hay en el Facebook. Pablo Torres pregunta, dice, excelente exposición, Cristina. Y pregunta, ¿qué proceso o metodología se debería seguir para establecer las variables a referir a cada usuario? ¿Qué proceso ¿O metodología se debería seguir para establecer las variables a referir a cada usuario? Pero bueno, no sabes si se refiere a la interfaz de explicación o al modelo. Claro, si es la interfaz de explicación, un posible framework, que existen otros, ¿eh? Lo que pasa que, por ejemplo, yo he puesto uno bastante actual que está basado en frameworks anteriores. ¿Qué es este? Entonces, claro, lo que primero se tiene que hacer es sacar los requisitos con el usuario de qué necesidad de explicaciones tiene, ¿vale? Y eso te da pistas luego a saber qué es lo que quieren tener en cuenta. Después, por ejemplo, hay unos compañeros nuestros que lo que están haciendo es, pues imaginaros, un clasificador que funciona relativamente bastante bien para decidir si una célula es de un tipo o de otro, ¿vale? Pero las características que está mirando el modelo no son nada interesantes a nivel humano. No es lo que miraría un médico, ¿vale? Entonces, aunque el modelo, que es una red neuronal, haya aprendido que las mejores características para clasificar son estas, cuando tú lo llevas al doctor o la doctora, te dices que a mí esta característica realmente no me aporta nada para que yo pueda tomar una decisión. Entonces también es muy interesante el poder evaluar las características reales que está teniendo en cuenta y tienen influencia en la decisión respecto al modelo humano, a cómo funciona. ¿Vale? Nosotros, por ejemplo, ahora estamos trabajando con expresiones faciales y que nos damos cuenta, pues lo que ve el modelo de caja negra no tiene las mismas regiones de importancia que lo que ve la percepción humana. Lo que es una sonrisa. Bueno, sorpresa justo sí, pero sorpresa, que nosotros vemos la boca abierta y decimos sorpresa, pues algo muy identificativo, para el modelo no. Nos está cogiendo regiones de la zona de arriba, otras cosas. Entonces también, si es el modelo, habría que valorarlo con los usuarios finales. Y si es la interfaz de explicación, hay que obtener los requisitos a través de un framework de este estilo para saber qué es lo que hay que enseñar. Muy bien, gracias. César tiene una pregunta. Sí, gracias, Sí. Tony. Gracias, Cristina. Muy interesante tu charla. De hecho, me abre posibilidades de cosas que veníamos trabajando con mecanismos de awareness, porque justamente este framework de qué, cómo, quién, dónde, nosotros lo veníamos trabajando en algún momento con Manuel Ortega en torno a qué información hay que presentar para que la gente tome decisiones. En este caso particular, en este modelo, justamente en este framework que planteas de qué explicar y cómo explicar, también creo que se podría incluir el cuándo explicarlo. Bueno, está aquí. No sí, pero si... eso es lo que determina, claro, en el proceso de diseño, el qué y el cómo, pero también el cuándo. Y algo muy interesante que es, claro, cuando uno visualiza mucha información, o sea, claro, yo presento información para tratar de ser explicativo, para justificar la explicación a una pregunta. El problema es que posiblemente si yo le entrego mucha información al usuario, lo puede interrumpir o puede generar más carga cognitiva que haga que me distraiga de la tarea que tengo que hacer. Entonces, ¿cómo colocar filtros de alguna manera para evitar esa desconcentración de los usuarios? Entonces, yo creo que aquí abre una posibilidad muy interesante, que es lo que tú decías al final, personas que trabajamos en HCI y con AI para empezar a buscar mecanismos que permitan determinar de alguna forma qué elementos son los más adecuados que lleven a tener en cuenta muchos aspectos. Mencionaba la parte del contexto, claro, los ejemplos que presentabas, que era el caso del
del sector bancario y muchos de estos frameworks han sido validados en el ámbito médico, involucra conocer muy bien el contexto. Y ahí quisiera preguntarte si hay algún trabajo que haya analizado más la parte cultural, por ejemplo, porque hay muchos aspectos de la cultura que pueden influir en esa percepción o en esa respuesta a esa pregunta. Tú decías, por ejemplo, algo interesante, las explicaciones son sociales, ¿cierto? Pero hay culturas que posiblemente no son tan sociales, sino más individuales y que le creen más o sea, si lo dice Cristina Manresa, yo creo más en la explicación de Cristina Manresa, más que en la explicación del grupo, ¿sí me hago entender? Entonces, ¿cómo ese aspecto puede influir de alguna manera en la percepción que yo tenga de la respuesta que me haga el sistema? A ver, yo creo realmente, yo creo que es muy interesante eso que comentas, porque no conozco ningún trabajo que trate esa parte más cultural. Habría que ver, porque normalmente yo estoy buscando más trabajo sobre, bueno, sobre salud y bienestar y tal, pero sí que sería interesante analizarlo, porque es verdad, pues las explicaciones dependen mucho de quién te las esté dando y si tienes esa confianza con esa persona también. Que por eso yo creo que es conseguir la confianza con el sistema es para que él sea tu experto, ¿vale? Pero en el momento en que dudes de que está funcionando, aunque sea en un caso, o sea, un niño de 4 años muy fácilmente te va a distinguir un gato de un perro, probablemente. Y a veces en algo, depende de qué contexto, un sistema inteligente te falla. Si en un caso tan sencillo te falla, pues la confianza que te da se reduce bastante. Entonces, la parte cultural tendrían que ser aspectos probablemente que se tendrían que introducir de alguna forma, con el web. No sé, habría que ver cómo lo hacemos. Y luego de lo que decías de la awareness, también existen frameworks que, esto es más para sistemas predictivos, pero la awareness hay trabajos que es para agentes inteligentes, pues robots, este tipo, que ya tienen otra serie de características también propias que se tienen que analizar porque es un tipo de tecnología diferente a lo que podría ser un sistema predictivo como este. Bueno, pues gracias. Yo, para no extenderme, solo decir, no voy a plantear más preguntas, solo decir que me ha gustado el concepto de inteligencia artificial explicable. Solo aquí, porque es verdad, ¿eh? Hay mucho detrás. Todo el mundo habla de inteligencia artificial y parece que hoy en día, si no eres experto en inteligencia artificial, no eres nadie, pero el concepto explicable es muy interesante. Se está trabajando mucho ahora mismo. Bueno, pues muchísimas gracias, Manresa, Cristina, por esta charla tan interesante. Un año de webinars en interacción humano-computador.